Siguiendo con la explicación teórica de cómo, mm, cómo enfocar una red informática para uso doméstico, ¿vale? La última explicación he desarrollado algunas cuestiones que quisiera aclarar mejor en esta segunda parte de este tema. Bien, desde la última viñeta que estaba explicando estos pormenores del uso de cada equipo con el tiempo determinado que podría uno dedicar a cada uno de ellos, pues tengo que volver a insistir en algo, en cierta teoría que hay que tener en cuenta cuando ya tengamos digamos, la idea, la ilusión de tener varios equipos conectados entre sí en una misma red y poder nosotros configurarlo y desarrollar lo que queremos en esta red propia. Por lo tanto, he vuelto a diseñar otra serie de plantillas más desarrolladas para este tema y toda esta explicación que quisiera hacer. Volvemos a explicar un poco más en general esta visión de lo que tanto podría ser un ordenador de escritorio como un portátil, ¿vale? Y hay que entenderlo que tanto un ordenador portátil como un ordenador de escritorio, pues al menos si no fueran los de la marca Apple, pues esta configuración es posible ampliarla o reducirla al gusto y a la conveniencia de cada uno mismo, ¿vale? Precisado que de un equipo o de un portátil, pues hay una serie de particularidades, ¿vale? Yo precisé unas concretas que convienen más. Cada cual pues podría usar una parte de lo que yo especifiqué en mi anterior vídeo y ofrecer, por ejemplo, que un ordenador o de escritorio o un portátil pues sea simplemente servidor de archivos de multimedia, servidor de archivos simplemente para, no sé, cuestiones de ofimática o bien archivos de imagen ISO de diversos programas o sistemas operativos y que estén en red con los otros equipos, ¿vale? Pero hay una cuestión fundamental y es que cada uno de estos equipos pues ha de contar con un buen adaptador de internet o de wifi, ha de contar con una capacidad elevada o máxima de RAM. El procesador, aquí no lo he situado, pero también es necesario que sea reciente y de lo más potente, siempre y cuando nuestra economía nos lo pueda permitir, por supuesto. Es una condición que casi siempre actúa sobre todo lo demás. El precio de cada uno de estos componentes, determinando qué posibilidades tenemos económicas, pues nos permitiría pues tener algo más avanzado, más potente o no tanto, ¿vale? Pues de esencia pues hay que considerar otras cuestiones
otras cuestiones que nos veremos obligados a tener en cuenta a medida que vayamos creando más equipos y los vayamos añadiendo a nuestra propia red. Y aquí tenemos dos cuestiones fundamentales. El tiempo que vamos a dedicar a montar esta red, el tiempo que vamos a dedicar a adquirir los elementos, los componentes para cada equipo, sea procesador, sea memoria, sea discos duros, etcétera. Todo esto también nos condicionaría bastante el dinero que vamos a invertir en nuestra red, y no solamente para cada equipo, sino también para la infraestructura de interconexión de estos equipos. Por ejemplo, en un momento determinado necesitaremos tener un punto de acceso o un switch, el cableado Ethernet, el cable de par trenzado, tendría que ser de una categoría superior, categoría 6, habría que cambiar el cable. Esto condicionaría este factor bastante el que lleguemos a buen término nuestro propósito de tener una red de ordenadores, que es una condición que también lo determina el tiempo, porque a ver, de todas maneras no se trata de tener todo el dinero e invertirlo de golpe, que también poco a poco, mientras estos dos factores pues son uno lleva al otro, ¿vale? También requiere, a medida que vayamos adquiriendo más equipos, adquiriremos conocimientos del uso de cada equipo, saber que cada componente cada componente condicionaría el uso determinado de cada equipo. No es lo mismo tener 4 GB de RAM en un procesador flojo que tener 4 GB de RAM en un procesador más rápido. Por lo tanto, haríamos unas cosas distintas en el equipo que tenga más o menos estos componentes, y a la vez conoceremos qué procedimientos serían mejor para cada equipo al incorporarle un determinado sistema operativo, ¿vale? Cómo lo podremos configurar en nuestra propia red, ¿vale? Tenemos que tener conciencia de que necesitaremos muchos conocimientos, pero a la vez aprenderemos a medida que vayan sucediéndose contrariedades, contratiempos, errores. También adquiriremos más conocimientos, ¿vale? Los imprevistos, pues no sé, en algún momento dado alguno de estos equipos puede fallar, o fallar irreversiblemente, ¿vale? Y en estos momentos que uno de nuestros equipos pues haya dejado de funcionar correctamente, o simplemente no funcione, pues también hay que estar preparados para esto, ¿vale? Cuando vamos también necesitando, incorporando más equipos, pues a la vez necesitaremos tener pues más infraestructura, como ya he señalado antes, tener más dispositivos de red, el cableado sea, también se necesitaría más cableado, independientemente de que sea más o menos rápido, o sea, de qué categoría lo necesitemos, también necesitaremos más cable. No solo por señalar una cuestión determinada. Y luego, esto lo he puesto en último lugar, pero también casi mejor en primer lugar. Es decir, si vamos a implementar
varios equipos, estos van a estar en una red, tenemos que la necesidad de valorar las prioridades de montaje, de configuración, de añadir o quitar más o menos componentes de algunos ordenadores, de los dispositivos de red. Tenemos que valorar en realidad muchas cuestiones antes de hacer nada. Es preferible que hagamos un alto en nuestros propósitos y sincerarnos con nosotros mismos, aquello que más nos convenga o nos interese o podamos realizar. Hay que tenerlo bien claro para evitar pues contratiempos, disgustos innecesarios. Otra plantilla que tengo aquí para especificar este tema, a ver si el esquema que ya hemos visto hasta ahora, que del uso que hagamos de nuestra red. En principio, pues claro, considerando que nosotros pues podamos solo disponer, en un ejemplo o en un caso particular, en realidad de un equipo básico como un portátil, una tablet y un móvil, pues en fin, nos queda un poco limitado, nos queda el espacio limitado. El uso de la red pues sería muy básico, ¿vale? Si queremos de verdad introducirnos en el mundo de redes informáticas, pues claro, sería preferible pues contar con más de un equipo de torre, siempre y cuando pues nuestros intereses y espacio y tiempo pues nos lo permitan, ¿vale? Que quede bien claro que no todo el mundo puede disponer de digamos lo necesario para tener una red propia en su propio domicilio, ¿vale? No hay que tampoco desanimarse si pretendemos realizar o implementar una red de varios ordenadores, si hay contratiempos en cuanto en espacio limitado, las otras personas que conviven con nosotros. Poco a poco y todo bien hablado pues se puede hacer. No hay que tampoco desanimarse en este sentido, ¿vale? Entonces, si ya pues todo lo anterior que he especificado en esta viñeta de aquí pues se tiene en cuenta, pues vamos a avanzar en la diseño de nuestra red informática propia particular, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener en cuenta en cualquier red de informática del tamaño que sea es la de que
cada equipo pues ha de ser visible para el resto de equipos, ¿vale? Y en este sentido, pues estos son los datos más básicos en los cuales tanto un ordenador de escritorio de torre, escritorio de sobremesa o un portátil han de tener, independientemente también del equipo, o sea, del sistema operativo, sea Windows, sea Unix, Linux, Apple, ¿vale? Ha de contar con dos grupos de parámetros que identifican a un grupo, al equipo, ¿vale? Entonces, la primera serie de parámetros más conocidos de un equipo, pues a veces pueden ser evidentes, pero son el nombre de equipo, el nombre de usuario, la contraseña del nombre de usuario y luego el pertenecer a este equipo en un grupo de trabajo, y también podría darse el caso de que lo queramos agregar a un dominio. Dependiendo de la versión del sistema operativo, puede integrarse en un dominio o no. El sistema operativo de versión home, o sin tener la especificación profesional, también se entiende que es una versión home, ¿vale? No podría integrarse en un dominio, pero el que tuviera la extensión profesional, el nombre del sistema operativo, y además a más que sea profesional, que ponga profesional, pues se podría integrar en un dominio. Al integrarse en un dominio, pues tiene unas características de seguridad más elevadas, ¿vale? Pero para un entorno doméstico puede integrarse perfectamente, sea profesional o sea la versión home, como grupo de trabajo, que no es lo mismo que este tipo de equipos que estén integrados en lo que se llama grupo hogar, que es lo que suele tener Windows 7, Windows Vista, Windows 8, 8.1, Windows 10. El grupo de hogar no sería un uso correcto como en una red informática. Es preferible que esté integrado en un grupo de trabajo, ¿vale? Otra serie de parámetros que tienen que ver con digamos, la identificación del equipo en el resto de la red, pues sería la dirección IP del equipo, la dirección IP de la máscara de su red, la dirección IP del puerto de enlace, dirección IP de DNS primario, dirección IP de DNS secundario. Es una serie de parámetros que lo identificaría tanto en la propia red interna de nuestro domicilio, de nuestra empresa, como también lo identificaría hacia el resto de, o sea, es decir, fuera de nuestra propia red, o sea, hacia internet, ¿vale? A seguir explicando estos conceptos. Vale, si este equipo, el ordenador o portátil, ha de estar integrado en una red, después de haber identificado, como ya anteriormente he descrito, tendríamos que realizar otra serie de medidas para que este equipo pudiera ya no ser visible, sino a la vez que pueda ser accesible
en una serie de cuestiones como que se puedan transferir datos, que se puedan habilitar ciertos dispositivos conectados al propio equipo. Entonces he señalado lo más fundamental en cuanto que el equipo comparta ciertas cosas con los otros equipos. Entonces, una cuestión fundamental en esta visión de conjunto de red informática sería cambiar el tipo de red a privada o trabajo. Por regla general, si el equipo se inicia por primera vez, sobre todo en Windows, es probable que solicite al usuario el propio sistema operativo si la red a la cual se va a conectar es una red pública o si es una red privada o de trabajo. Si este equipo que acaba de, por lo menos decirse, nacer o visualizarse con el resto de equipos, va a estar integrado en nuestra propia red, pues no tendríamos más remedio que indicar en el tipo de red que nos solicita el propio sistema operativo Windows, lo tenemos que indicarle en red privada o trabajo. Nos aseguraremos así de que el equipo esté visible al resto de equipos que estén conectados a la misma red. Habilitar escritorio remoto. Esto es una opción que se puede también dejar sin habilitar, pero si habilitaríamos el escritorio remoto, procuramos acceder al equipo directamente y operar como si estuviéramos directamente enfrente de él, sin necesidad de tener que desplazarnos hacia donde esté situado el equipo. Nos facilitarían muchas operaciones si habilitamos el escritorio remoto. Esto provoca que se abra un puerto determinado en el puerto del firewall destinado a escritorio remoto. Firewall pues hace un poco la vista gorda y pues nos permitiría pues acceder desde otro equipo al equipo que queremos controlar. Entonces tenemos que habilitar escritorio remoto. Otra opción que también habría que tener que ser disponible, habilitar compartir archivos, carpetas e impresoras. A más, habilitar que se compartan otros dispositivos también, como discos duros de USB que estuvieran conectados al propio equipo. Por tanto, es también necesario tener que habilitar compartir todo esto para el buen uso que tenemos que hacer de la red. Y una vez que hayamos habilitado todo esto, pues solo nos quedaría designar archivos, carpetas y dispositivos conectados para compartir, porque en principio un nuevo sistema operativo por defecto no tiene nada para compartir, o básicamente unas carpetas muy determinadas que se suelen poner en el grupo de carpetas públicas, pues realmente no serían del todo adecuadas para poder compartir con el resto de equipos. ¿Vale? Esto es un paso más para que nuestro equipo, ordenador, escritorio, torre, sobremesa o portátil, pueda acceder a la red y a la vez que otros equipos, otros portátiles, ordenadores permitan el acceso a él. ¿Vale? Porque una red hay que entenderlo también que tanto el equipo funciona de servidor como de cliente, es decir, puede albergar archivos que otros equipos necesiten de él y el mismo equipo
necesitaría de otros archivos que están situados en otros equipos. Y es una relación que tiene dos sentidos. Eso es lo que hoy en día ya tenemos, como entendemos como una red informática. Vale. Entonces, ya que hemos planteado que hay que hacer con cada equipo, que haya que habilitarlo en nuestra red, ¿vale? Y una vez que entendemos que al empezar con una red como esta, muy sencilla, acabar con una red como esta, más compleja, ¿vale? Del paso anterior a este paso, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta otra serie de cuestiones no menos importantes, porque aquí hay que considerarlo todo al mismo nivel. A partir de que vayamos entendiendo estos conceptos, entonces iremos priorizando lo que nos interesa. Entonces vamos a averiguar. Bueno, vamos. Ya que tenemos varios equipos en marcha, ¿vale? Pues hay que entender que tenemos, o sea, las tareas más habituales, en cuanto a que la red siga siendo funcional. Entonces, por cada equipo, por cada portátil que tengamos, le tenemos que realizar siempre, indudablemente, este mantenimiento preventivo. Y son una serie de pasos que si uno los analiza, puede a lo mejor encontrar que se necesiten más o no se necesiten tantos. Pero yo he señalado lo que casi todos los manuales de usuario en cuanto a redes informáticas llegan a introducir siempre, ¿vale? Entonces he señalado siempre actualizar el sistema operativo. En cuanto que el sistema operativo, y estoy hablando en general, Windows, Unix, Linux, Apple, generalmente cada sistema operativo lanza una serie de actualizaciones que añaden nuevas funcionalidades al propio sistema, impide que hayan fallos impide que llegue a tener fallos de seguridad en cuanto a ataques externos o virus externos, ¿vale? Entonces esa serie de actualizaciones que se van añadiendo y acumulándose, o generalmente dicen actualización acumulativa tal, ¿vale? Eso va haciéndose el sistema operativo más seguro en cuanto que se conecte a internet, en cuanto realice ciertas operaciones de red. Es necesario que esté siempre actualizándose. Si llegara a actualizarse, a recibirse una actualización del propio sistema operativo, hay una versión del sistema operativo, entonces ya no estamos hablando de un mantenimiento preventivo, ya es otra cuestión que habría que valorar cuando se presente, si es necesario tener otro sistema operativo más moderno, ¿vale? Es una cuestión muy personal y dependiendo de qué dimensiones tengamos en nuestra red propia, pues a veces conviene considerar las ventajas y desventajas de tener un nuevo sistema operativo, porque realmente una red, esto no lo he especificado aquí, pero debería de tener al menos todos los equipos
un mismo sistema operativo, para que más o menos no haya conflictos en cuanto a transferencias de archivos y manejo de la conexión de un equipo a otro, preferiblemente que todos los equipos mantengan una norma o estén normalizados al mismo sistema operativo o la misma versión, ¿vale? A veces no es siempre así, pero hay que decidirse por un lado u otro. Si tuviéramos que tener varios sistemas operativos, pues evitar que se usen programas de uso exclusivo de uno solo de esos sistemas operativos, es decir, procurar un software que más o menos sea compatible en cada uno de esos sistemas operativos. Bueno, usar el asistente de copias de seguridad del sistema operativo. En ciertas versiones de Windows más antiguas, pues el asistente de copias de seguridad pues solo se limita a precisar dónde van a ser dirigidas las copias de seguridad. No hace un seguimiento o una programación de las copias de seguridad como suele introducirse desde Windows Vista, Windows 7, ¿vale? Este asistente de copias de seguridad del propio Windows, de estas nuevas versiones que han más recientes de Windows, o relativamente recientes, pues es más preferible que usar programas externos al propio sistema operativo. Por ejemplo, ahora me acuerdo de Norton Ghost, Paragon, el fabricante Paragon también usa un programa de copias de seguridad. En fin, cada cual pues puede valorar si es necesario que usar el propio asistente del sistema operativo o bien usar uno de terceros. Yo pues uso siempre el propio del sistema operativo, que es más funcional, más sencillo y a la vez gratuito. No hace falta comprar una licencia externa de otro proveedor, ¿vale? Una buena práctica que se ha de usar cuando se utiliza el asistente de copias de seguridad sería albergar las copias de seguridad en un disco duro volumen que no se incluya el propio sistema operativo. El propio asistente nos advertiría si donde queremos alojar la copia de seguridad también se incluye el volumen o el disco donde también está situado el sistema operativo, y nos aconseja que no se haga ahí, ¿vale? Es la advertencia que cada cual pues decidiría si es necesario seguirla o no, pero es mejor, preferible, que en el peor de los casos, porque siempre hay que llegar a un poco ir a más, pensar en lo peor, pero lo peor de lo peor, que sería que el propio disco duro fallara. Si eso llegara a ocurrir, ni se podría ejecutar el asistente de restauración de las copias de seguridad, porque el disco duro pues sería impracticable para ese programa. Preferiblemente que se guarden en otro disco duro, sea USB, en otro interno que tuviera instalado el propio ordenador, o bien en un disco duro de red que sea accesible a través de una IP y esté almacenado en otro ordenador, en un disco duro externo que sea también de red, ¿vale? Otra cuestión que también hay que realizar para cada equipo portátil o ordenador sería actualizar el antivirus, las definiciones de virus, el propio programa antivirus. Tampoco es necesario que sea de pago. Las versiones gratuitas de muchos antivirus nos dan la ventaja de no tener que comprarlo, y son altamente efectivos.
ejecutar la utilidad del limpiador de archivos de disco duro después de una sesión de internet y antes de apagar el equipo. Esto es una práctica sencilla y no requiere grandes esfuerzos, y si se mantiene, pues se logra que el equipo responda mejor y evitamos que ciertos virus estén residentes en el propio sistema operativo y se ejecuten de una manera más inesperada. Otra buena práctica sería habilitar el navegador de Internet Explorer, porque en este caso especifico los parámetros que son casi propios del Internet Explorer. Habilitar el navegador, el bloqueador de elementos emergentes, el filtro Smart Screen y el modo protegido si conviene, porque a veces hacerse tan paranoicos hace que la navegación por internet pues sea un poco difícil y practicable. Pues si convendría, al menos el bloqueador de elementos emergentes y el modo protegido sí que se deben de estar activados si se quiere navegar cómodo y no permitir que se cuelen ciertos archivos maliciosos. Y lo más fundamental para el mantenimiento preventivo pues es un uso responsable de programas desconocidos descargados de internet y de navegación de internet. Es decir, uno mismo pues ha de tener conciencia y el suficiente conocimiento de que cualquier cosa que desconozcamos es sensible o cabe la posibilidad de que no es todo lo que nos ofrece el mismo programa y sea algo totalmente distinto de lo que queremos, y puede provocar que se cuelen ciertos archivos maliciosos y dañen o digamos entorpezcan el buen funcionamiento del sistema operativo. ¿Vale? Vale. Nos hemos adentrado en un mantenimiento preventivo único de cada elemento que conforma nuestra red de informática, ¿vale? Y ahora voy a explicar qué situaciones de mantenimiento habría que tener en cuenta en general en toda la distribución de red que tenemos disponible. Es decir, no solo voy a explicar qué mantenimiento hay que hacer pues de todo el sistema, porque todo esto de aquí conformaría una red, ¿vale? Tenemos nuestros equipos, tenemos un router, tenemos un switch, podemos tener más dispositivos, ¿vale? Pero cuando estamos batallando en un problema de red, ¿vale? Pues nos pueden presentarse varios problemas. No siempre un problema, digamos, es decir, cuando una red, si hay un problema principal, pueden generar otros secundarios. Tampoco hay que pensar tan mal y decir que se presenten dos problemas a la vez. Generalmente un problema viene a sucederse otro, ¿vale? Entonces, lo primero que deberemos de notar cuando algo falla es que el propio sistema, cuando estemos en un momento dado trabajando con él, nos dé un aviso o una serie de avisos de errores
en ciertas operaciones que a lo mejor tenemos que transferir unos archivos a este equipo y el ordenador al cual lanzamos los archivos al otro equipo, pues nos lanza una serie de advertencias, ¿vale?, que tenemos que distinguir para averiguar el error, ¿vale? Las advertencias pueden ser tanto en un mensaje de texto como en una serie de números y letras que, una vez hemos hecho un vistazo por internet, pues podemos deducir cuál es el problema, ¿vale? Entonces, donde primero que vamos a visualizar que hay un error es precisamente en el equipo, en ese momento que estemos usando, y se aparecerá esos mensajes en nuestra pantalla que estemos utilizando, ¿vale? A partir de aquí, pues tenemos que localizar o deducir dónde exactamente tenemos esa, ¿vale? Entonces, el primer punto que hay que pensar donde podría fallar toda nuestra red sería en nuestro proveedor de acceso a internet, ¿vale? En este caso, esto es internet. Aquí llegaría la conexión de nuestro proveedor de servicios de internet. Aquí deberíamos de averiguar si tenemos señal de acceso a internet. Si todo concuerda que bien, tendríamos que mirar la configuración del router, si está correcta. Si todo está correcto, habría que pensar en la configuración que tenemos de nuestro equipo con el resto de equipos que están conectados a nuestra red. Si no deducimos que hubiera una mala configuración, entonces habría que deducir que si alguno de los elementos, los dispositivos de red, estén fallando o simplemente no funcionen. Y si todo lo demás que hemos mirado no llegamos a entender por qué falla, podemos mirar precisamente el medio físico al cual están interconectados el resto de equipos de nuestra red, es decir, el propio cable o el propio adaptador que conectaría a los dispositivos de red, ¿vale? Ya he dicho que los mensajes nos darían una pista bastante clara, aunque suele ser claro. No hay que pensar que los errores no predigan exactamente dónde está el error o en qué parte esté fallando. Son bastante previsibles los errores que se producen en una red de ordenadores, y estos son los puntos en los cuales o el proceso más o menos general para deducir dónde está el error de conexión de una red informática. Este sería un procedimiento básico, ¿vale? Bueno, si vamos entendiendo mejor lo que es tener una red informática en nuestro domicilio, pues voy a señalar unos aspectos para los que quieren empezar o están empezando y no saben por dónde seguir, ¿vale? Voy a aclarar un poco ciertos conceptos, ¿vale? Aquí tenemos una perspectiva de una red de un domicilio, de una persona que poco a poco pues
pues tiene una serie de equipos, ordenadores, dispone de un portátil, una unidad USB de red, una tablet, un móvil y una impresora que además tiene conectividad Wi-Fi, ¿vale? Está conectado, unas partes están conectadas a través de un switch y otros dispositivos y periféricos pues están conectados desde el router a través de la señal Wi-Fi, ¿vale? Entonces el que intenta empezar cuando tiene la idea de tener una red informática, pues generalmente empezaría por tener solo un ordenador o bien solo un portátil o un disco duro de red, una tableta y un móvil, ¿vale? Quien empieza por internet naturalmente debe tener un router, ¿vale? O algo que proporcione internet desde un proveedor de internet. O sea, ya algunos sitios o he leído yo el cable modem, que es un cable estilo como el de llegaría a tener el cable de antena de televisión. Es un cable específico, un cable modem. Se supone que con la fibra óptica pues empieza un poco a estar a la baja estos sistemas, ¿vale? Esta persona pues dispone de este dispositivo, es un switch, ¿vale? Que muy inteligentemente pues permite que se conecten todos estos equipos, el disco duro de red, y con un solo cable conectaría todo este tinglado al router, y del router pues pasaría la información al proveedor de internet. Pues quien empieza con un solo ordenador, por ejemplo, a un ordenador solo, pues le puede caer de todo, y cuando piensa uno en tener una red, pues estas serían las ventajas que va a tener. Cuando tuviera más de un ordenador, las ventajas de tener una red informática sería alargar el ciclo de vida del equipo, evita sobrecargar la capacidad de disco duro, acorta el tiempo dedicado al uso de ciertos programas, archivos antiguos o eliminados pueden recuperarse más fácilmente, menor tiempo dedicado a búsquedas, permite probar aplicaciones, configuraciones y sistemas operativos sin detener el resto de equipos ni la red, ¿vale? Vamos a aclarar ciertas cosas. Lo que en principio he puesto de alargar el ciclo de vida del equipo, cuantos más equipos tengamos, menos uso vamos a hacer de cada equipo que tengamos, porque el tiempo que vamos a dedicar tendrá que repartirse en los equipos que vayamos añadiendo. Y me refiero el tiempo que vamos a dedicar tanto como mantenimiento preventivo como al uso concreto de ciertos programas que vayamos instalándole en cada equipo. Por lo tanto, alargando el ciclo de vida del equipo también supone que consumiría menos, generaría menos gasto energético, porque podríamos simplemente apagar un equipo y seguir con otro. No tendríamos necesidad de que ese equipo único esté siempre permanentemente encendido y disponible a nuestras necesidades, y al tener varios, el tiempo que se dedica para que haga una copia de seguridad
puede permitir que otro equipo que no esté haciendo nada sea accesible y podamos hacer algo con él, ¿vale? Por lo tanto, sí que se alarga el ciclo de vida. Evita sobrecargar la capacidad de disco duro. Los datos que podamos llegar a tener con solo un disco duro o un solo ordenador serían mucho menos si esos datos estuvieran repartidos, lo mismo que con el tiempo, por varios ordenadores y a la misma vez en varios discos duros de red. Por tanto, no es necesario que el mismo ordenador que con el trabajamos tenga todo lo que necesitemos, todos los datos que necesitemos. Puede estar repartido entre otros ordenadores. Archivos antiguos o eliminados pueden recuperarse más fácilmente. En este sentido, un equipo concreto puede albergar las copias de seguridad de los otros equipos, puede albergar las copias de archivos que se han creado en cada uno de los otros equipos. Por lo tanto, buscar un archivo concreto puede ser muy fácil si vamos a recurrir a ese equipo donde está todo almacenado, ¿vale? Menor tiempo dedicado a búsquedas. Si centralizamos los datos en un único ordenador o en únicos ordenadores, pues también se pueden compartir y que hagan equilibrio de carga entre los dos. El tiempo que nosotros dedicamos a las búsquedas por internet de la información que necesitemos sería menor, porque ya está esa información almacenada y evitaríamos tener que recurrir de nuevo a la fuente inicial para volver a recuperar esa información que necesitemos, sean archivos, sean documentos, etcétera. Y permite probar aplicaciones, configuraciones y sistemas operativos sin detener el resto de equipos de la red, pues es una cualidad de una red de ordenadores bien clara. Yo puedo hacer de varios ordenadores que estén funcionando de una manera normal, y en concreto alguno que fallara, o en concreto alguno que tuviera necesidad de hacerle una configuración determinada, pues no afectaría al resto de equipos, y estos mismos equipos no hace falta que estén apagados. Es decir, en un momento dado puedo desligar un equipo concreto del resto de la red. Los otros equipos seguirían trabajando sin percatarse de que el otro equipo está simplemente fuera de la red. Y en otro momento, si estuviera disponible, se vuelve a introducir de nuevo a la red. Ya sabiendo qué ventajas tenemos al trabajar con una red informática, vamos a enumerar los posibles inconvenientes, porque también los tiene. Inconvenientes de tener una red informática: eleva el consumo de luz, exige conocimientos avanzados, eleva la cantidad de errores de equipo y de red, ocupa espacio, compra de infraestructura. Bueno, voy a enumerar un poco, comentar un poco cada punto de estos. Eleva el consumo de luz, sí, pero también si utilizamos una política de uso de la red, tampoco el consumo se eleva excesivamente. Si requerimos de que uno de estos equipos esté conectado permanentemente, evidentemente sí que tendremos ese gasto. Ese consumo pues hay que considerarlo imperativo, es decir, que si vamos a tener más equipos
vamos a elevar el gasto de consumo de luz y no hay manera de rebajarlo, ¿vale? Es quizás un inconveniente que realmente no podemos eludir, ¿vale? Implica siempre que más equipos, más consumo de luz. Exige conocimientos avanzados. Los exige, pero a la vez, siendo optimistas, los podemos adquirir. Mientras vamos incorporando nuevos dispositivos, nuevos elementos a nuestra red, también pues mantenemos nuestros conocimientos vivos y aumentándose día tras día. A la vez que si vamos a tener errores, también vamos a adquirir prácticas para evitar nuevos errores o errores muy similares que se nos han presentado antes y seremos más rápidos a la hora de eludirlos. Eleva la cantidad de errores de equipo y de red. Es una progresión matemática que no siempre se cumple porque si ya desde buen principio hemos adquirido un buen material, una buena calidad de los componentes de cada equipo y la calidad de la red pues es elevada, es decir, hemos hecho un ingreso, un gasto económico fuerte, eso repercutiría en que la cantidad de errores del equipo y de red sea mínimo, ¿vale? O sea, hay que tomarlo un poco relativamente. Ocupa espacio. Sí y no. Ocupa espacio en cuanto que el diseño de una torre, por ejemplo, pero las valoraciones en este sentido pues nos influirían dónde ocupar nuestros servidores, nuestros equipos y qué función van a hacer cada equipo ahí donde esté situado, ¿vale? Pues puedo un poco también relativizar este inconveniente. Compra de infraestructura. El hecho de también aumentar el número de equipos que vayan a introducirse en nuestra red implicaría, por ejemplo, que vayamos a tener un dispositivo de red también adicional. Y todo depende del propio diseño donde vayamos a físico, allí donde pongamos nuestros equipos. Y como ya expliqué en su momento, en la distribución lógica de una red, ¿vale? Como ya expliqué en su momento, la distribución lógica de una red no impide que este equipo concreto esté situado físicamente de distinta manera de los otros equipos, porque lógicamente van a estar conectados a través de un medio de conexión que puede diferir de un equipo a otro. Siempre hay que considerar que no es un impedimento. ¿Vale? El impedimento físico no implica la desconexión con el resto del resto de equipos, pero sí que obliga a tener que mantener esa conexión con el resto de equipos, y generalmente pues sí que hay que invertir en más dispositivos de red y también más medios de conexión. Y lo mismo que digo medios de conexión como cables, también es también conveniente pues medios de conexión, adaptadores de red, wifi, por ejemplo, para portátiles. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Y cuando yo he hablado un poco al principio de este vídeo sobre las valoraciones,
Pues todo esto pues hay que tenerlo que valorar, las ventajas, los inconvenientes, ¿vale? Y en su justa medida es lo que debemos de valorar, ¿vale? Yo pues he lanzado una serie de cuestiones, ¿vale?, que debemos de tener siempre en cuenta, ¿vale? Hasta aquí pues lo que quería exponer sobre redes, diseño de redes y cómo configurar una red en nuestros propios domicilios. He lanzado primer vídeo largo de teoría, y este segundo vídeo no hay tanta teoría y bastantes conceptos que espero que podáis considerar, valorar, y sobre todo no hay que desanimarse nunca, y es una actividad muy provechosa en cuanto a conocimientos. Nunca acabaréis de tenerlo todo claro, porque siempre hay cosas nuevas. Y si queréis comentarme algunas cosas de este vídeo, pues estaré encantado, gracias a los alcances de mi canal, en los medios necesarios que tenéis a vuestra disposición para comunicaros conmigo. Y bueno, agradeceros la paciencia de que